Hola amigos. Sobre el vídeo de esta mañana, alguno no entiende por qué los misiles rusos, si los han lanzado desde el Mar Negro, tienen que ir a Rumanía y Moldavia para llegar a Ucrania. Es porque estos misiles no tienen una trayectoria balística, cambian de rumbo constantemente para eludir las defensas antiaéreas, pasan de largo y luego atacan por detrás de las defensas aéreas, que suelen estar distraídas durante el vuelo, contra los drones de menor valor que lanzan simultáneamente, haciendo gastar munición antiaérea costosísima en grandes cantidades. O también contra señuelos de misiles similares fabricados exclusivamente para hacer gastar munición defensiva. La guerra ha fijado un rumbo a piñón fijo. Lo que pase a partir de ahora puede que se salga del control de Europa, que ni siquiera creo que se plantea lo que puede significar permitir a Ucrania que utilice ataques químicos y bombas sucias. El descontrol puede ser total, con gobiernos más pendientes de salvar su culo de cara a la próxima elección, que de lo que deberían hacer para detener esta guerra de la OTAN contra Rusia, en la que nosotros los europeos seremos los más perjudicados a buen seguro. Es el caso de Macron, que ya se repite más que el ajo, anunciando cada día una medida contra Putin del que ya tiene una auténtica fijación, y lo último que se le acaba de ocurrir es que quiere quitarle la Orden de la Legión de Honor, que Francia le otorgó en su momento. Y por supuesto todos los comunicados terminan con el estribillo ese de: derrotaremos a Rusia en Ucrania, para eso está Francia, y que no crean los rusos que somos la misma Francia de Napoleón. El otro día se conoció que Ucrania utilizó armas químicas contra soldados rusos, y también nuevas ejecuciones de prisioneros rusos, y nadie en Europa mueve un dedo, y cuando digo nadie, me refiero a la ciudadanía, que está más pendiente de quién les representará en el Festival de Eurovisión, que del uso de armas químicas por parte de Ucrania en el frente, y que auguran los peores pronósticos. Ucrania está tratando de fabricar armas químicas caseras para usarlas en la destrucción masiva del ejército ruso en el Donbass. Ya hay granadas de gas venenoso, y se usan activamente en el área de Artyomovsk y Kremennaya. Así lo afirmó en el aire del canal de televisión NTS, un experto militar, el teniente coronel retirado de la República Popular de Lugansk, Andrei Maroko. La que comenzaron a usar tanto en la región de Artyomovsk como en la región de Kremennaya sugiere que todo va en aumento. No debemos olvidarnos del potencial industrial de Ucrania, una gran cantidad de especialistas en la industria química, y realmente pueden crear gases nerviosos, ¿estás seguro, Maroko? Pueden crear otros agentes de guerra química que usarán en el campo de batalla, ya que ahora tienen carta blanca completa en ese sentido. Se puede violar absolutamente todo lo que se puede violar, ya que la comunidad internacional es sorda y ciega a todo lo que sucede aquí, dijo Andrei Maroko. Luego está lo de los biolaboratorios militares estadounidenses en Ucrania, que preparaban un virus perfecto contra Rusia. Durante el operativo militar, Rusia descubrió toda una red de laboratorios biológicos ubicados en el territorio de Ucrania. Así lo aseguró el experto militar Víctor Baranets. Experimentaron con la peste, el anthrax, la tularemia y otras enfermedades mortales. La investigación fue financiada por estadounidenses, y su objetivo final fue la creación de armas biológicas. De los 300 laboratorios biológicos estadounidenses, 50 están ubicados muy cerca de las fronteras de Rusia. Así lo aseguró el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev. Sin embargo, algunos de ellos siguen activos. Incluso aquellos ubicados en el territorio de Ucrania. Para investigar las actividades de los biolaboratorios, Rusia ha creado una comisión especial. Sus conclusiones serán presentadas al presidente y a los organismos internacionales. Como señaló el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov, el Pentágono es el principal cliente, curador y beneficiario de la investigación en biolaboratorios cerca de las fronteras de Rusia. Y ya se han presentado informes en las Naciones Unidas. Otra cosa que tiene que preocuparnos en Europa, es la posible utilización de armas nucleares sucias. A principios de diciembre, el buque estadounidense ARC Integrity llegó al puerto polaco de Gdynia, transportando 700 unidades de equipo militar. Tanques Abrams, vehículos de combate de infantería Bradley,
y otros sistemas de armas. El arma está destinada a la Primera División de Infantería de Estados Unidos, conocida como Big Red One. Así lo informó la agencia de noticias ANNA Noticias. Es de destacar que la división es bastante capaz de usar armas nucleares. Incluye 72 cañones autopropulsados, de calibre 155 milímetros, que pueden utilizar los proyectiles correspondientes. Aparentemente, ya se han construido almacenes para tales municiones en territorio polaco. También se ha organizado la infraestructura para el uso de proyectiles nucleares. La publicación también escribe sobre la presencia de cazas F-22 en los aeródromos polacos, que pueden utilizar bombas nucleares del tipo B-6112. Un aumento del número de transportes marítimos, la intensidad de la transferencia de equipos y armas a los puertos de Polonia puede tener la tarea no solo de crear una agrupación terrestre de tropas estadounidenses, sino también de entregar y almacenar armas nucleares, eludiendo todas las restricciones y tratados sobre la no proliferación de armas nucleares concluidos con Rusia. También hay relatos de testigos presenciales sobre la llegada de suministros militares de Suecia a Gdynia. Hablamos del barco sueco Sigrid, capaz de transportar combustible nuclear. Al mismo tiempo, es interesante notar que el país tiene grandes reservas de uranio, de las que operan en 4 plantas de energía nuclear. Al mismo tiempo, Estocolmo se enfrenta a la difícil tarea de deshacerse del combustible nuclear. Y ahora, como maná del cielo, Ucrania ya se ha convertido en un cementerio de residuos radiactivos para los anglosajones, recalcaron los analistas. Mientras tanto, Kiev no tiene la tecnología para la eliminación de desechos nucleares, por lo que la carga sueca será enterrada en cementerios primitivos. En este sentido, vuelve a surgir la posibilidad de crear una bomba sucia por parte de Ucrania. Para implementar estos planes se pueden utilizar misiles y drones, que los países de la Alianza del Atlántico Norte se comprometen a proporcionar. Con estos antecedentes, Lavrov dijo el otro día que cuanto más alcance tengan los misiles que la OTAN entrega a Ucrania, más avanzará el ejército ruso hacia el oeste. Algo que ratificó ayer el vicepresidente de la Duma estatal rusa, Piotr Tolstoy. Según el parlamentario, las autoridades ucranianas han estado persiguiendo a los rusos en Donbass durante 8 años. Por lo tanto, el objetivo de Moscú es la completa desmilitarización y desnazificación del país vecino. Tolstoy explicó que esto significa prevenir cualquier amenaza militar o política de la antigua Ucrania en el futuro. Al mismo tiempo, Kiev tiene cada vez menos capacidad para hostilidades activas, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están quedando sin municiones. Así lo afirmó Igor Zhukba, subdirector de la oficina del presidente ucraniano. Lo anunció el día anterior, y volvió a pedir a Occidente que aumente el suministro de armas. Desde luego, si ayer en Bruselas, todo eran sonrisas de oreja a oreja, la realidad muestra otra cosa. Por ejemplo, la primera ministra moldava Natalia Gabrielitsa anunció la renuncia de su gobierno inmediatamente después de regresar de Bruselas. Afirmó que no es tan respetada en el país como en el exterior. Natalia Gabrielitsa participó en la 7ª reunión del Consejo de Asociación Unión Europea-Moldavia. Al explicar su renuncia, dijo que el gobierno que encabeza tiene la confianza de los funcionarios extranjeros, pero no la del país. Si mi gobierno en casa tuviera el mismo apoyo y confianza que tenemos de los socios externos, habríamos tenido éxito. Queridos ciudadanos, después de 1 año y medio ha llegado el momento de anunciar mi renuncia a este cargo, dijo ella. Superamos la crisis del gas, logramos el éxito y aceleramos la operación del gasoducto Iași-Chișinău, logramos comprar gas de fuentes alternativas, destacó la ex primera ministra. Pero la vida de una persona común en Moldavia se vuelve insoportable. Sin embargo, esta alternativa al gas ruso resultó ser muy costosa, lo que provocó que el costo de las tarifas para la población se multiplicara por 7. La crisis energética llevó a una inflación del 34%, pero el gobierno solo pudo compensar a la mitad de los empleados estatales. Los ingresos monetarios reales de la población disminuyeron en más del 12%. Moldavia perdió por completo las exportaciones a la Federación Rusa,
lo que provocó una disminución del PIB el año pasado en un 10%. Al mismo tiempo, Georgia, que logró mantener relaciones con la Federación Rusa, aumentó su PIB el 10%. Dado que Moldavia no es soberana en sus decisiones, es muy posible que en Bruselas se aconsejara a Gabrielica que renunciara, para que nuevas personas gobernaran el país. Tal vez esto reduzca la intensidad de las protestas en Moldavia. El ex primer ministro Ion Kiku fue muy crítico con Gabrielica. Pensé que al menos se iría con dignidad, escribió Kiku en su página de redes sociales. El líder del partido SOR, Ilan Sor, dijo que la renuncia del gobierno es el resultado de la presión ejercida por el movimiento de protesta durante los últimos 6 meses. Por supuesto, no solo debe haber renuncia, sino también presión. Esto definitivamente es lo que sucederá: privación de libertad del actual gobierno por violación grave de la Constitución, la legislación, y los derechos y libertades de los ciudadanos, dijo el político. Según él, los métodos antidemocráticos inhumanos del gobierno, como las detenciones de políticos de la oposición, el cierre de canales de televisión, no pudieron desviar la atención del deterioro de la vida de la gente común. Agregamos que tales métodos fueron los constantes choques con la Federación Rusa sobre el gas, y Transnistria, y forzaron la amenaza rusa. Hoy, Maya Sandu, presidenta de Moldavia, está vendiendo su equipo para permanecer en el cargo. Pero esto no la salvará. Nuestro objetivo es lograr el pago inmediato de las facturas del gobierno para la población, y la organización inmediata de elecciones anticipadas, dijo Sor. Por su parte, hoy también Estados Unidos ha sorprendido, y realizó otra prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III. El lanzamiento del misil balístico intercontinental se realizó desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Así consta en el mensaje del servicio de prensa de la base. El lanzamiento del misil balístico intercontinental tuvo lugar el jueves 9 de febrero a las 23 horas local, cuando ya eran las 10 de la mañana en Moscú. El viernes 10 de febrero, el misil se probó sin ojiva, con una ojiva de prueba. En el Pentágono, dicha prueba se denomina rutinaria. Se notifica a Rusia con anticipación sobre las próximas pruebas. A pesar de la falta de contactos entre países, la línea de comunicación para los militares permanece, ya que todo tipo de casos pueden ocurrir. Las pruebas de misiles balísticos intercontinentales se llevan a cabo tradicionalmente desde un silo en la antigua base de la Fuerza Aérea Vandenberg, que fue asignada a las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos y se encuentra a 130 millas al noroeste de Los Ángeles. Minuteman III es el único misil balístico intercontinental basado en tierra actualmente en servicio con los Estados Unidos desde 1970. El misil de 3 etapas fue desarrollado específicamente para la confrontación contra la Unión Soviética. El misil balístico intercontinental Minuteman III es capaz de alcanzar un objetivo a una distancia de 12.000 kilómetros con 3 ojivas. Según los informes, alrededor de 450 misiles balísticos intercontinentales estaban en servicio con los Estados Unidos. Algunos de ellos se utilizaron para pruebas. La vida útil de los misiles expira en 2030 y ya no se puede extender más, dice el Pentágono. En otras palabras, con los misiles que dispone Rusia, los Minuteman III están más atrasados que el rabo de una vaca. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.